Hola mis hermanos, doy la gracia a Dios por poder estar nuevamente grabando este video, esta clase. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. También pedirles que le den me gusta y suscribirse y la campanilla para mantener este canal, que es una herramienta para estudiar. Así nos ha servido en este tiempo y nos seguirá sirviendo. Y dar las gracias también a todos los alumnos que enviaron sus tareas, a todos los alumnos que se tomaron un tiempo para trabajar para el Señor, porque todo esto que hacemos, esto que hacemos de llenarnos de información, llenarnos de esta materia, es para que Dios nos use a futuro. Siempre cuando uno va aprendiendo es muy poquitito lo que va quedando, pero Dios después en el tiempo lo usa, el Espíritu Santo lo recuerda, todo eso que hemos aprendido de parte de Dios, ¿cierto? Y lo usa Él en el futuro. Así que agradecemos a Dios y a su Espíritu porque Él nos ayuda a poder insertarnos nuevamente en estos estudios que nos van a traer tantos beneficios para la obra de Dios. Así que yo le doy las muchas gracias. La verdad que ahora estamos en el último tramo de esto y vamos a pasar a una nueva materia para que nuevamente abramos nuestra mente, nuestro corazón y oremos a Dios para que sea toda la materia conforme a la voluntad de Dios y pueda Él darnos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la revelación, la inteligencia y la ciencia de Dios, que Él es el único que puede dotarnos de esa sabiduría. Así que vamos a comenzar. Dice en el pizarrón, tercera clase de avanzado, interpretando un texto bíblico, el 1/7/2021. Si ya hemos aprendido a conocer o a reconocer, ¿cierto?, la profecía, vamos a entender también, ¿cierto?, el cumplimiento. Si estamos trabajando con eso y lo hemos comprendido, y la evaluación así lo dice, porque, ¿cierto?, las tareas entregan una evaluación, es importante comprender en qué tiempo se dijo y en qué tiempo se cumple, ¿cierto? El contexto del tiempo es muy importante. Y con esa instrucción de la profecía, ¿cierto?, y del cumplimiento, podemos pasar a esta otra materia. Y lo voy a darle lectura para que pongan oído. Dice: si nosotros hemos detectado el contexto bíblico conforme a la profecía y su cumplimiento, podemos entender el contexto de cada libro. O sea, tenemos que empezar a entender que cada libro está hablando de un tiempo, de una época, pero también así el cumplimiento nos dice de qué es lo que está hablando el libro, de dónde sale la profecía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el autor, ¿cierto?, guiado por el Espíritu, nos está mostrando, nos está entregando información, o nos va a entregar información demasiado relevante para saber qué es lo que Dios pensó en hacer antes del cumplimiento de esa profecía. Dios la entregó, ¿cierto?, al escritor, y el escritor la escribió, muchas veces se dice que sin saber que era hacia el futuro, que él pensaba que era para el momento, para un tiempo más, pero no con un cumplimiento tan largo, tan extenso. Entonces tenemos que aprender a entender desde ese punto de vista las cosas. Entonces, cuando nosotros conocemos entonces el tiempo y el cumplimiento de la profecía, vamos a empezar a entender lo que quiere decir cada libro.
No se apure con esto, porque esto tiene que tener un poco de trabajo. Dice, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el libro que nos da la profecía nos ayuda a situarnos en el cumplimiento de la profecía. Ese es el tiempo profético. Ahora, con este entendimiento podemos leer y encontrar información para mi trabajo de predicación o estudio bíblico. Tranquilo, seguimos trabajando para lograr entender esto. Dice el tercer punto, dice, cuando yo encuentro el contexto del libro, que es lo que estábamos diciendo acá, es cuando no me puedo salir del contexto. O sea, es decir, algo que no es conforme al contexto del libro. Pasa muchas veces, ¿cierto? En el libro de Isaías, pasa muchas veces que dicen que ese libro es para el futuro. Que dicen que el libro de Daniel es para el futuro. Y son libros proféticos, pero hay etapas que se cumplen. Y nosotros debemos entender que el libro de Isaías se cumple completamente en el tiempo de Jesucristo. Y aquí vamos a ver el primer ejemplo. Cuando yo sé que la profecía y su cumplimiento, profecía y cumplimiento, en el tiempo de Jesucristo en la tierra, ¿cierto? Vamos a poder entender el contexto de cada libro. Es por eso que el libro de Isaías se enmarca en el tiempo de Jesucristo. Todo el libro de Isaías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66. ¿Cómo podemos entender esto? Lo primero que nos dice Pablo a nosotros es que Jesucristo, cuando Él vuelva en su segunda venida, dice que sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a entrar Jesucristo en las nubes y hace automáticamente la muerte desaparece. Nuevamente lo voy a decir. Dice la Biblia, Pablo, el Espíritu Santo por intermedio de Pablo, diciéndonos que en el momento que Jesucristo aparezca en su segunda venida, dice que sórdida es la muerte en victoria. Eso va a tardar Jesucristo en vencer a la muerte. Muchas veces nosotros creemos que va a haber una batalla y que el Dios que creó el universo y los multiversos se va a agarrar con espada con los humanos o con Satanás. No, esa parte es compleja porque Dios puede destruir todo con un chasquido de los dedos. Entonces, el libro de Isaías dice, en el capítulo, parece que en los últimos capítulos, 65 en adelante, parece, dice que, a 61 en adelante, dice que el niño de 100 años morirá. Y entonces no puede cumplirse en el tiempo de Jesucristo en la segunda venida. Por eso que no lo podemos tirar hacia el futuro. Porque si la muerte es vencida, no puede morir. Y entonces ese niño que morirá de 100 años es para otro tiempo. Es para el tiempo, ¿cierto?, de Jesucristo en la tierra. Entonces nosotros debemos entender la alegoría, el lenguaje figurativo que está usando el Espíritu Santo por intermedio de Isaías. Debemos comprender que el que está escribiendo este libro maravilloso que es la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Es el ser que crea todo este maravilloso libro. Entonces nosotros debemos comprender que Él tiene todos los tipos de formas interpretativas de escritura. Entonces Él usa alegoría, Él usa figura, Él usa parábola, Él usa verso, Él usa diferentes formas, mi hermano. Entonces nosotros debemos comprender conforme a lo que está diciendo el texto y no decir cosas que no dice el texto.
Cuando dice que los niños, dice que jugarán con la serpiente, dice que el león con el cordero. Mi hermano, cuando Pedro está en la azotea y dice que ve un lienzo donde bajan todos los animales, no está hablando de animales, está hablando de seres humanos, que el espíritu de cada uno de ellos es como de un león, de un oso, de un cordero. O sea que van a poder convivir en la iglesia, convivir en ese tiempo. Entonces, el lenguaje es muy importante dentro de toda esta escritura. Es por eso que si nosotros logramos entender la profecía y el cumplimiento de la profecía, podemos entender el contexto del libro completo. ¿Se entiende? Mire, cuando yo me salgo, cuando yo pesco el libro de Isaías y hago una predicación de Apocalipsis, acabo de hacer una eisegesis. Acabo de salirme del contexto del libro, porque el libro no es para ese tiempo. Cuando yo tomo el libro de Isaías y digo que está hablando del tiempo del desierto, de cuando Dios sacó al pueblo, a Moisés de Egipto, estoy haciendo una eisegesis, porque no es, ¿cierto? No es para allá. Que nos alude, que es distinto, aludir una frase es distinto a que el contexto esté hablando de tal o tal tiempo. Entonces, nosotros no podemos, la Biblia a nosotros nos encasilla en el contexto de cada libro. Si el libro es profético, si el libro es poema, si el libro es consejo como los proverbios, si es canción como los salmos, si es historia, tenemos que mantenernos dentro del rango de cada libro. Por eso es que decimos que son 66 libros que tienen una narrativa, tienen una forma escritural que nos obliga a mantenernos cierto dentro del límite escritural de la literatura. Entonces no podemos interpretarlo como cualquier libro, sino que tenemos que sujetarnos a las leyes de cada escritor. Mire, los voy a invitar a Malaquías 4, 5 y 6 para que vayamos entendiendo. Malaquías 5 y 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y del corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces el libro de Malaquías se sujeta al tiempo de Juan el Bautista hacia atrás, no hacia adelante. Habla del gran día de Jehová, habla de que este Jehová de los ejércitos iba a hacer arder como estopa, ¿cierto? Anunciando lo que iba a hacer Jehová en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? El gran día de Jehová, en donde fue enjuiciado Israel. Entonces dice, ¿cierto? Después que nosotros leemos este texto, nosotros no nos podemos salir del contexto del libro de Malaquías. Nosotros no podemos jugar con él. No, es que esto lo dice para el futuro, para Apocalipsis, o esto lo dice para el tiempo de Adán y Eva. No. Nos enmarca, nos sujeta al contexto de ese tiempo. Por eso que es importante entender que el tiempo de la profecía tiene que, a nosotros nos dice o nos enmarca en un tiempo profético. Es para ese tiempo, el cumplimiento, y la profecía salió en este tiempo. Seguimos para que lo entendamos, porque es difícil Vamos a Zacarías 9:9. Vamos a Zacarías 9:9, que es el libro que está que está antes de Zacarías 9:9. Dice: Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde,
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Me entiende, mi hermano, que cada profecía tiene un tiempo y también tiene un tiempo de cumplimiento en Mateo? Entonces también nos enmarca la historia, ¿cierto? Zacarías nos enmarca en un tiempo también. No nos podemos ni anticipar ni atrasar. Nos encajona en el tiempo, ¿cierto? Aquí se iba a hablar del rey, aquí se iba a hablar de cómo iba a entrar este hombre en el tiempo de Zacarías, profetizando hacia el futuro, hablando de Jesucristo. Vamos a ir a Ageo, el libro de Ageo que está antes. Ageos 2, versículos 6 y 7. Dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros entendemos que el deseado de todas las naciones es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que se enmarca nuevamente en el tiempo de Jesucristo el libro de Ageo. Nos va a entregar información cuando ya sabemos que el contexto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos entrega información el libro porque ya sabemos en qué contexto debemos leerlo. No como lo que está diciendo Ageo, sino que lo que está diciendo el Espíritu, toda la información que el Espíritu Santo por intermedio de Ageo nos va a entregar acerca del deseado de las naciones. Seguimos. Libro de Sofonías. Dice todo el libro de Sofonías 3 en adelante. Voy a leer solamente un trozo. Dice: no escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Cuando habla de sus jueces, cuando habla de animales nocturnos, habla de todo lo que está haciendo el Sanedrín. Ellos son los jueces, ellos son los lobos, usando nuevamente el lenguaje alegórico. Dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Ellos decían cosas que no eran. Entonces aquí, por eso digo, nos entrega información de cómo era la gente de ese tiempo. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso conoce la vergüenza. Entonces nosotros podemos, mi hermano, encontrar información y entender en qué tiempo se enmarcan los profetas. Dice el libro de Miqueas, habla sobre la destrucción de Israel. Entonces, cuando uno va a los profetas nos entregan información, pero así también nos entregan el tiempo de profecías. Y es importante, mi hermano, no apartarse de ese conocimiento. Porque muchas veces nosotros, mi hermano, por decir cosas en el púlpito, nos apartamos completamente de lo que está diciendo exactamente la Biblia. Y encontramos muchos ejemplos en predicaciones en YouTube de cosas que no dice la Escritura, pero que el hombre las dice. Entonces es importante, mi hermano, que podamos ir entendiendo, ¿cierto? Que si un libro se enmarca en un tiempo, la profecía nos entrega, ¿cierto? Un tiempo y un tiempo de cumplimiento. Bueno, entender que ese libro está hablando siempre
por esas profecías está hablando de la persona de Jesucristo. Ahora tenemos que empezar a entender el lenguaje alegórico, el lenguaje figurativo, las parábolas, tenemos que empezar a entender, ¿cierto? El simbolismo, ¿cierto? Cuando dice que es como árbol plantado, ¿cierto? Cerca de ríos de agua viva, eso es un simbolismo. Nosotros debemos aprender, ¿cierto? Que Dios tiene grandes cosas que para nuestros ojos muchas veces están ocultas. Pero no es que estén ocultas, es que están ahí, lo que pasa es que todavía no las vemos. Todavía no se quita la venda de nuestros ojos y ahí podemos ver el crecimiento espiritual. Cuando nosotros no hemos podido ver solamente algo que está ahí, es netamente porque nuestro crecimiento espiritual no es el correcto. Todavía estamos pequeños espiritualmente y necesitamos seguir trabajando esa área. El área de la oración, el área del ayuno, el área de la escritura. Somos muy buenos para decir, para cantar, pero muy malos para leer. Y Dios necesita un pueblo entendido en la lectura de la Biblia, que diga, así dice la Biblia, así dice el Señor. Y no me contaron o me dijeron. Entonces, es muy importante, mi hermano, que vayamos tratando de ir tomando esta información, hacerla nuestra y llevarla a la Biblia para ir captando, ir trabajando en la escritura para que vayamos captando realmente lo que se nos está enseñando. Así que vamos a dejar esta clase hasta acá, ¿cierto? Está ahí la información, están los versos, revísenlo, los versos que se le dieron, la escritura que se le dieron, y si puede alguien, lea el libro completo, son libros pequeños, son libros de 4, 8, 15, 12 capítulos, entonces son libros pequeños, léalo y se va a dar cuenta de que le está entregando una información tremenda, y de que estamos hablando de que desde el Génesis al Apocalipsis se habla de Jesucristo, se habla de este Redentor, se habla de este Salvador, de aquel deseado de las naciones. Entonces, Dios les bendiga grandemente, Dios les dé, ¿cierto? Le dé el querer como el hacer para que cada semana estén estudiando, estén entendiendo y puedan seguir creciendo cada vez más para la obra de Dios. Así que me despido, Dios les bendiga grandemente, bendiciones.